variada, variable, depende de las épocas, de las incidencias, de los incidentes, de los sucesos, de cuestiones que sobrevienen y en un momento dado pues la sociedad toma conciencia de que están pasando cosas extrañas con relación a algún tipo de situación que puede ser comportamental o puede ser química, ¿no? Un consumo, una intoxicación alcohólica que acabe con la vida de una persona, sobre todo si es joven, llama muchísimo la atención y todo el mundo se sobrecoge con algo que en realidad está ocurriendo todos los días. Pero bueno, solamente se ve la cosa cuando hay un detonante, entonces todo el mundo empieza a pensar en esto, pero lo demás, la adicción es un elefante gordo y viejo que está en el medio de la casa de una persona y no lo ve nadie, todo el mundo circulamos alrededor de ella sin querer toparnos y desde luego sin verlo, hasta que bueno, pues el elefante se mueve y rompe la casa y todo el mundo se pregunta qué ha pasado aquí, cómo no lo hemos visto venir antes, ¿no? Con información, básicamente con información, con intervención. La familia es el medio adecuado inicialmente, el más utilizado también para buscar ayuda, pero hay veces que las personas con una problemática ya que les ha estallado en las manos, pues piden ayuda también por su cuenta, pero habitualmente la intervención de la familia en esta historia ayudando a buscar información para solucionar el problema suele ser el primer paso. Obviamente, como decía antes el profesor Etxeburua, pues a veces hace que la persona adicta se sitúe en contra del planteamiento porque cree que el centro de ayuda está conchavado con la familia, ¿no? Y son enemigos de él. Entonces tiene que haber un proceso sucesivo de impactos que ayuden a que el entendimiento de esta persona se abra, un golpe psicoemocional, algo que le haga sobrecogerse y replantearse que está pasando mucho más de lo que parece. Y a partir de ahí pues se pueden establecer los primeros contactos, una cita de acogida, de información, que hable con gente como nosotros que también hemos padecido el problema y lo hemos superado, pues porque lo más adecuado suele ser el proceso de identificación que se produce cuando te ves reflejado en la experiencia de otro y dices, a mí esto me suena, yo ya sé de qué me estás hablando, ¿no? Me entiendes sin barreras de por medio de ningún tipo. Hombre, la genética tiene una influencia importante en todo esto, ¿no? Hay gente que venimos ya de fábrica con pedigrí, entre comillas, y lo tenemos más fácil cuando probamos para desarrollar la enfermedad. Pero una persona que tiene ese potencial por genética o de entorno, que también lo propicia, pues puede acabar siendo adicta a casi cualquier cosa, o a muchas cosas a la vez, o a veces en una sola pues se focaliza todo, pero también esto es variado y variable. Y unos tienen tendencias más que otros a determinadas sustancias. Normalmente el sesgo de disponibilidad es lo que marca. Lo que más se consume son las sustancias legales. El tabaco y alcohol, por ese orden, son las dos drogas más peligrosas que existen en mortalidad y comorbilidad y son las más consumidas, pero después le sigue la primera droga ilegal, es el cannabis, y por los visos y banalización que se hace de su uso, ¿no? Como una droga blanda, una droga no comprometida, pero es que son drogas de introducción a las demás, ¿no? Y cuando uno empieza en ese proceso, pues normalmente la voracidad adictiva va haciendo que te vayas metiendo cada vez más en el pozo. ¿Hasta qué niveles? Bueno, pues en algunos casos hasta que llega el momento de la rehabilitación y en otros casos hasta la locura y la muerte, ¿no? Porque esto suele acabar muy mal. Los números, y quizá un poco antiguos, sean que solamente 1 de cada 6 llega a recuperarse de este problema. Es decir, las otras 5 personas acaban en procesos de internamiento o en procesos de muerte. La adicción es una. Los procesos psicoemocionales son los mismos, sea cual sea la adicción, sea comportamental o no. Las más difíciles de tratar, por decirlo de alguna manera, pues son las que están protegidas socialmente, las adicciones sociales, ¿no? Aquellas que la sociedad encubre, como el alcoholismo, pues porque es que todo el mundo bebe, está en todas partes, el tabaquismo, pues porque todo el mundo fuma, es natural fumar, ahí tenemos gente fumando, este tipo de cosas hacen que sea mucho más difícil tratarlas. Las drogas ilegales tienen una salida mejor en ese aspecto, porque bueno, no están en la calle, no hay tanta disponibilidad y a la hora de conseguirlo, pues es un proceso clandestino y más difícil, ¿no? Pero lo legal, las drogas legales, el alcohol, el alcoholismo y el tabaquismo son las más difíciles, pues por eso, porque además tienen, en cuanto a la función cerebral, el proceso del impacto visual, oloroso, del entorno, que hace que todos tus sistemas celulares estén activados, ¿no? Y claro, la gente se quiere recuperar de una adicción, de las adicciones legales, yendo a los mismos sitios en los que las consumía. Eso con las ilegales no ocurre. A una persona adicta a la cocaína no se le ocurre de ninguna manera plantearse abandonarla estando con gente que la está consumiendo, pero un adicto al alcohol, pues en algunos sitios se les induce a hacer una rehabilitación que conduzca a volver al entorno de consumo. Y eso es
una vuelta al entorno de consumo, es una vuelta al entorno de consumo, donde va a acabar consumiendo, porque la memoria cerebral no se borra. La adicción es una enfermedad crónica que se puede contener, pero no se puede curar, y esto lo tenemos que decir alto y claro. Una persona llega a ser consciente de que tiene problemas, pero lo último que se plantea normalmente es que tenga una adicción, por el estigma que representa, por el hecho diferencial, por creerse que es un perro verde, pues porque es una vergüenza, es vergonzoso, ¿no? El no controlar una sustancia que otra gente sí controla, ¿no? Te sientes en inferioridad de condiciones, te crees que eres menos, pues porque tu propia fisiología no te permite un control de determinadas cosas, ¿no? Es como si una persona adicta al polen pues fuera, no sé, inferior a una persona que puede estar en primavera por la hierba sin tener ningún problema, ¿no? Bueno, tiene unas características fisiológicas diferentes, y en el caso de la adicción, además de eso, es una patología que tiene a la persona sumida en procesos de desconcierto y no acaba de entender muy bien lo que pasa, pero sí sabe que ser adicto es malo. No tiene tan claro si lo malo es la adicción, lo que es malo es ser adicto. Entonces, ahí esa línea perceptiva es la que cuesta mucho establecer y entender, y por eso este tipo de situaciones que estamos haciendo en el curso de verano, de acercar esto a la ciencia, pues lo que decía yo en mi intervención inicial, ¿no? que el entendimiento, que el conocimiento lleve a la comprensión, porque si no, no solucionaremos nunca esto. Informarse, hay grupos de ayuda para familiares, en AERGI los tenemos y en otros centros también los hay, que ayudan mucho a liberarse de la culpa, de la carga de culpa que llevan, porque la familia lo pasa mal, porque también acaba afectada. Mucha gente piensa que esto es un problema del que consume, pero en realidad no es un problema solo del que consume, es un problema de todos los que están alrededor de él y necesitan ayuda. La intervención familiar en el hecho adictivo tiene muchísima importancia. Cuando las personas familiares hacen lo que deben en estos procesos de rehabilitación, si la persona adicta no quiere entrar en el proceso, al final, por el hecho de que la familia esté, acaba entendiendo que tiene que hacer algo al respecto. Y de una forma u otra, al final la solución aparece y se mete en centros de rehabilitación.